Amados hermanos, creo que los discípulos definitivamente en este momento se encontraban en uno de los peores momentos de su historia, de su tiempo que anduvieron con el Señor Jesucristo en toda su trayectoria ministerial, en esos 3 años y un poco más que Jesús estuvo en esta tierra. Pues ellos estaban en medio de un verdadero cuello de botella en este momento, donde definitivamente el temor, la duda, la desesperación, la confusión invadió sus corazones, sus mentes, porque estaban literalmente en medio de una tormenta. Estaban lanzados de un lado a otro en una densa oscuridad en la madrugada, con olas embravecidas que azotaban la barca, vientos que lo lanzaban de un sitio a otro, y por supuesto a su mente tiene que haber llegado la desesperanza, tiene que haber llegado la confusión y un poco y bastante temor. No diría un poco porque realmente es minimizar la intención del texto. Bastante miedo tenían. Y yo sé que quizás muchos de ustedes en algún momento, y yo también me incluyo, nos hemos sentido de esa manera, Nos hemos sentido tan confundidos como los discípulos, nos hemos sentido llenos de temores, llenos de incertidumbre, llenos de desesperanza, confusión. Y casi que pudiéramos asegurar que nos hemos sentido como literalmente en medio de una tormenta. Solo que tormentas no como haciendo referencia a los fenómenos atmosféricos, sino tormentas de situaciones, dificultades, pruebas, momentos de tensión, momentos de confusión, momentos de dolor, momentos de desesperanza. Si yo pregunto a alguien de los que estamos aquí en esta mañana, ¿se ha sentido así alguna vez? ¿Me puedes decir? Todos nos hemos sentido así una y otra vez, en varios momentos de nuestra vida. Nos hemos sentido que estamos literalmente dentro de una tormenta. Estamos azotados por vientos de situaciones, por vientos de circunstancias y de confusión. Y eso, amados, nos remueve el piso, como se dice en buen cubano, Nos remueve el piso, nos hace sentir con mucho temor y mucha desesperanza. Pues así se sentían los discípulos, y es que la vida está llena de tormentas. Y me refiero, por supuesto, a esas tormentas de situaciones difíciles. Está llena de tormentas. Hay varias razones por las que llegan esas situaciones tormentosas a nuestra vida. Una es porque, quizás hemos tomado malas decisiones, hemos tomado decisiones desacertadas, nos hemos encaminado en una dirección completamente opuesta al plan que Dios tenía para nuestras vidas, y eso nos hizo cosechar una serie de consecuencias que la Biblia lo describe como disciplina de Dios, como consecuencias, como juicio de Dios. Y muchas veces nosotros hemos tenido que vivir esas amargas experiencias y transitar por en medio de esas terribles tormentas. Pero hay otro tipo de tormentas o otro tipo de causa por la que llegan las tormentas, y no necesariamente está conectada con una mala decisión. Hay tormentas que llegan porque llegaron, porque son circunstancias de la vida. Hay tormentas que llegan porque Dios las permite que lleguen a tu vida. Y hay tormentas que llegan, curiosamente, porque es Dios mismo el que te impulsa a esas tormentas. Y sí, aunque parezca un poco extraño, déjeme decirle que sí, que es el mismo Dios el que te empuja directamente a esas tormentas. Y de hecho, el texto que hoy tenemos nos enseña esa verdad. Y esa es la que yo quiero hacer referencia hoy. A ese tipo de tormenta quiero hacer referencia en esta mañana. A esas tormentas en las que Dios nos mete. Intencionalmente Él nos impulsa, nos empuja directamente a la tormenta. Y cuando vemos el texto, pues es un texto donde evidentemente eso queda muy claro. Y lo podemos ver precisamente en el versículo 22. Note cómo dice el verso 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir a la otra ribera. ¿Quién fue el que los impulsó ahí? ¿A la barca? ¿Quién fue? Jesús. Ahora, eso, cuando nosotros tenemos contacto con esa línea, surge una pregunta. Es inevitable que emerja una pregunta, se hace necesaria. Bueno, pero Jesús no es acaso Dios. Jesús no es acaso omnisciente. Jesús no conoce el futuro. Jesús no sabía lo que iba a acontecer unas horas después. Él no sabía que esa tormenta iba a llegar y azotar a los discípulos. Por supuesto que sí. Por supuesto que lo sabía, pero es Él mismo el que quiere que ellos entren en esa tormenta. Y ese es mi primer punto en esta mañana. Y es el que quiero compartir con ustedes. Cuando las tormentas son ocasionadas por Dios, y es Dios el que nos mete en esa tormenta.
Ahora, es el mismo Dios el que muchas veces nos pone en situaciones difíciles, nos coloca en situaciones difíciles. Usted se pregunta por qué, pero yo te quiero ahora, antes de que comencemos a desarrollar todo, que tengas calma, que te tranquilices, que no te angusties. ¿Por qué? Porque las tormentas en las cuales Dios nos coloca, en las cuales Dios nos impulsa, nunca serán para destruirnos. Siempre serán para edificarnos, para bendecirnos y para llevarnos a mayores niveles. Amado, a esas tormentas la Biblia califica con un término: pruebas. Son las pruebas en las que Dios nos coloca. Son las pruebas en las que Dios nos pone. Precisamente no para desecharte, no para que te llenes de temor, sino para enseñarnos algo, para moldearnos algo, para que nuestro carácter tome otras dimensiones, para que nuestro carácter sea más semejante al de su Hijo Jesucristo y para que nosotros comprendamos la grandeza, la omnipotencia de nuestro Dios y lo que Él nos ama. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amado, muchos de los que estamos aquí en esta mañana, déjeme decirle, muchos de los que estamos aquí en esta mañana, quizás estamos hoy aquí adorando a Dios porque una tormenta nos empujó hacia las puertas de la iglesia. ¿Sí o no? ¿No le ha pasado? Una bendita tormenta, porque fue Dios el que la propició, Dios el que la ocasionó, para que hoy tú estuvieras aquí adorando al Rey, sabiendo que cuentas con su protección, sabiendo que cuentas con su amor inagotable. Esta tormenta para los discípulos fue una lección, fue un salón de clase, amado. Esa tormenta para los discípulos, porque ahí ellos aprendieron varias cosas. ¿Cuáles cosas? Les voy a citar porque no nos daría tiempo a entrar en todas y desarrollarlas. Pero lo primero que aprendieron, la primera lección que tomaron nota en medio de aquella oscura tempestad, lo primero es que ellos tenían una fe sumamente raquítica. Ellos tenían una fe minúscula. Segundo, es que llegaron a la conclusión de que la vida es frágil, de que somos muy frágiles, muy fácil de quebrar. Ellos entendieron eso. Segundo, ellos entendieron de que Dios tiene un poder ilimitado, capaz de calmar las más grandes tormentas, caminar sobre ellas y traer grande bonanza a nuestras vidas. Ellos también entendieron que en medio de ese momento prestaban muy poca atención a las palabras del maestro. Y todas esas lecciones ellos las recopilaron en un segundo, en un momento, en una prueba. Esa prueba fue bendita para su vida. Esa prueba fue de bendición para su vida. Quizás usted haya estado transitando en medio de una prueba. Quizás muchos de los que estamos aquí estamos hoy parados en medio de una prueba. Estamos siendo zarandeados por el viento, las circunstancias, la preocupación, la ansiedad, la escasez, cualquier tipo de prueba. Un problema en tu trabajo, un problema en la familia, un problema con un vecino, cualquier tipo de situación. Yo quiero que no te desesperes, sino que tú descanses en Dios, que tú confíes en Dios, porque Dios mismo va a hacer algo precioso en tu vida y esa tormenta no va a ser para destruirte, sino para bendecirte y para llevarte a un mayor nivel de fe. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces vamos a ver cuáles son los propósitos de la tormenta, de esas tormentas a las que Dios envía. Número uno, primero es que Dios muchas veces las permite para promocionarte, para ascenderte a tu nivel, a otro nivel. Cuando tomamos como referencia a Abraham, por ejemplo, ¿conocen a Abraham? Abraham fue probado por Dios. En un momento Dios dice, y Dios probó a Abraham, Génesis capítulo 22, y le había dado un hijo único, un hijo especial de la promesa, y de pronto Dios le dice, oye Abraham, quiero que tomes a tu hijo, ese hijo único que yo te di, que no es ni tuyo porque te lo di yo, y que lo lleves a la encima del monte Moriah, y que me lo ofrezcas en holocausto, quiero que lo descuartice, quiero que me lo ofrezcas en adoración. Y Abraham subió a esa montaña. Abraham subió a esa cima. Abraham, cada paso fue un paso de angustia, fue un paso de dolor, pero Abraham sabía que era una prueba del Señor. Él iba confiando en Dios. Y cuando él pasó ese momento difícil en su vida, entonces nosotros oímos de Abraham, que fue el padre de la fe. Y tomamos a Abraham como referencia, tú y yo, que nos inspira, como hombre que cree y le fue contado por justicia, como hombre que caminó con Dios, como amigo de Dios, amado. ¿Por qué? Porque todo eso salió de un momento
de prueba. Salió de un momento de tormenta. Esa tormenta llevó a Abraham a convertirse en el padre de la fe. Entonces, una fe que no es probada no es digna de fiar, amado. Por eso muchas veces Dios te va a promover, te quiere usar, te quiere llevar a otros niveles, pero no lo hará sin quemar etapas. No lo va a hacer así. Dios va a ponerte en cada etapa. Cada etapa incluye pruebas, incluye circunstancias, incluye dificultades, y cada una de ellas es un entrenamiento. ¿Para qué? Para cuando llegues al próximo nivel estés entrenado, preparado, idóneo para desarrollar esa función que Dios tiene contigo y para recibir las bendiciones que Dios tiene contigo en ese nivel de fe. ¿Entiende eso? Entonces Dios muchas veces permite las tormentas y pruebas para promocionarnos. Número 2, para mostrarnos lo que hay en nuestro corazón, amados. Para mostrar lo que hay en nuestro corazón. Dios nos prueba precisamente para eso, porque hay veces nosotros pensamos que somos la mamá de Tarzán. Nosotros pensamos que somos el profeta Elías. Nosotros amamos al Señor. Mientras estamos aquí cantando en la casa de Dios, amados, nos sentimos empoderados, nos sentimos bien, ¿sí o no? Y decimos, nada nos va a mover de la fe, nada va a hacer que yo decline, nada. Pero luego, cuando salimos al campo de batalla, es otra historia. Es otra historia. Y donde se prueba si es genuina la fe es en el campo de batalla. Es en medio de la tentación, en medio de la prueba, en aquel que te sacó el genio de adentro. Es ahí, es ahí. Entonces, ¿cuándo surge? En medio de la prueba. Los momentos de presión y de tensión son los que Dios usa para mostrarte a ti cuáles son las áreas deficientes en las cuales debes trabajar. Y eso lo hizo con el pueblo de Israel, no es porque lo diga yo. Miren lo que dice la escritura, Deuteronomio, se lo voy a leer, Deuteronomio capítulo 8, versículo 22, dice Dios al pueblo de Israel, dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Dice, estos 40 años en el desierto. Recuerda, está hablando a otra generación y a unos que estuvieron 40 años. Dice, ¿para qué lo hizo Dios? Dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Para saber lo que había en tu corazón. Amado, en los momentos críticos sale el verdadero cristiano. Aquí cantamos y adoramos y todo el mundo dice, qué santos son, hasta alita y arito tenemos. Pero en la calle, sale el diablito. En la calle cuando tenemos una atención, cuando se nos coló alguien en la cola, cuando nos trajeron un ticket que no era el número que tocaba, tú dices, aguántame, Señor, que te lo mando para allá arriba al cielo. Te lo mando para el cielo. Pero es ahí donde emerge nuestro verdadero yo. Es ahí, por eso Dios dice, es en la presión del desierto donde se pone de relieve y de manifiesto lo que hay en tu corazón. No es que Dios necesitaba saberlo, porque Dios sabe todo lo que tú estás pensando ahora mismo. Ahora mismo Dios lo sabe. Dios conoce todo, puede tener una lectura muy clara de cada línea de nuestros pensamientos. Pero sin embargo, somos nosotros los que necesitamos darnos cuenta de lo que hay en nosotros, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y hay veces nosotros nos creemos de verdad que somos los mejores y que somos los más cristianos que el profeta Elías. Y cuidado, porque es en los momentos de tensión cuando entonces nos quedamos desconcertados. Usted sabe que la expresión de Pedro, yo creo que fue muy sincera cuando él le dijo a Jesús, Señor, yo contigo voy hasta la muerte. Señor, yo nunca te voy a traicionar. Eso fue sincero. Eso fue una expresión sincera, no era hipócrita. Eso es lo que él estaba sintiendo en ese momento. Sin embargo, Jesús le dijo, no, tú estás diciendo eso, pero deja que venga el momento de la prueba para que tú veas que 3 veces me vas a negar. ¿Por qué? Porque la prueba pone de manifiesto la miseria que hay en nuestro corazón, lo débil y raquítica que es nuestra fe. Entonces necesitamos, amados, ser probados. Dele gracias a Dios por las pruebas que vengan a tu vida. Son una oportunidad para crecer, son una oportunidad para madurar, son una oportunidad para ser mejor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Entonces también Dios permite las pruebas para cumplir sus propósitos salvíficos. Sus propósitos salvíficos. Ahora hicieron unas adivinanzas y tomaron como referencia a Pablo y Silas en el calabozo de Macedonia allá. ¿Recuerdan la historia? Estaban presos. ¿Cómo es posible que hombres de Dios, predicando el evangelio, sanando a los enfermos, llevando el reino de Dios, de pronto son flagelados y son encerrados en una prisión oscura y fría, incómoda? ¿Por qué razón Dios permite eso? ¿Por qué razón Dios permite eso? ¿Cómo es posible? ¿No le ha pasado a usted que sea 1000 veces esa pregunta? ¿Pero por qué Dios permite esto? Si yo le estoy sirviendo, si yo le estoy adorando, si yo trato de agradarle, ¿por qué está permitiendo que pase eso?
Bueno, déjame decirte que en ese escenario, cuando Pablo y Silas tuvieron la actitud correcta, la adoración a Dios, la oración, comenzaron a adorar, los presos comenzaron a escuchar el testimonio de la grandeza de Dios a través de los cánticos, a través de las oraciones. Sin embargo, el preso, el carcelero de Filipo, después de la manifestación que allí hubo, dice que vino y se convirtió al Señor, él y toda su familia con él. Amado, hay gente que ha conocido al Señor en medio de situaciones así, desesperantes. Y hay veces Dios nos ha puesto, ahora te lo voy a poner desde este lado de la moneda, hay veces que Dios nos ha puesto a nosotros a vivir en situaciones desesperantes, pero para la salvación de otros. Porque de otra manera no hubiésemos llegado a ese lugar, de otra manera no hubiésemos llegado a ese sitio, y nos colocó ahí precisamente como agente de gracia para darle testimonio a otros. Mira, te voy a poner ahora mismo el ejemplo. El viernes fue que fuimos a casa de Roger, mi amor. El viernes estuvimos en casa de Roger. Y la niña, y ahí oímos los testimonios y oímos cómo Dios usó a su mamá, a la mamá de Edibet, en medio del escenario aquel en el hospital. Hace unos días Roger vino y me pregunta, yo estaba orando y porque tenía una inquietud, alguien me dijo que yo tenía poca fe porque debía haber esperado un milagro de Dios y no haber llevado a la niña a operarla. Fíjese, hay veces los cristianos somos más panderetas y más fanáticos que cristianos. No, tú tienes que esperar un milagro, hermano. Dios también ha permitido la ciencia y le ha dado sabiduría a los médicos para que te atiendan. Usted ore y vaya al médico también. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así es. Entonces dice, ¿tú quieres que yo hice bien, pastor? Le dije, hiciste lo correcto y te voy a demostrar por qué hiciste lo correcto. ¿Por qué? Porque Dios podía haber sanado a Edibet aquí en este mismo templo. Podíamos haber orado y lo pudo haber sanado, pero Dios quiso llevarla allí, porque de otra manera Andrea no hubiera conocido a todas esas madres, no hubiera no solo orado con ellas, sino puesto a orar a ellas. Y esas madres terminaron clamando a Dios por sus hijos. Y cuando llamé a Edibet, escucha el testimonio, cuando llamé a Edibet antes de ser operada, ella me dijo, le dije, estamos orando por ti, Edibet. Y me dijo, no, pastor, oren por mí y oren por un amiguito mío que tengo, que se llama Diego, que está aquí al lado, que lo vamos a operar también. Entonces, amado, donde quiera que llegó fue de utilidad al creyente. Cuando estuviste en las pruebas, por algo Dios te permitió llegar ahí, porque quizás te conectó con gente que de otra manera tú nunca lo hubieras conectado, y le pudiste llevar el mensaje de Dios gracias a esa bendita prueba, bendita tormenta. Entonces muchas veces Dios la permite para cumplir esos propósitos salvíficos. Número 4, no sé si 4 o 5, para moldear nuestra fe, para hacernos ver que Él es el Dios todo suficiente y maravilloso. En Juan capítulo 6 se narra la historia donde había más de 5,000 personas sentadas escuchando a Jesús. ¿Y sabe qué pasó ahí cuando estaba declinando el día? Ya esas más de 5,000 personas, mujeres y niños, había ahí que no se contaron. Y el número era 5,000 sin contar mujeres y niños. Así que había muchos más. Así que esa gente estaban ya al borde de la hipoglicemia, al borde de la fatiga. Jesús dice, busquen alimentos para darle. Algunos de los cristianos, de los discípulos que eran muy dados a las matemáticas, dijeron, no se puede, con tanta cantidad de peces de alimento no nos alcanza, ni teniendo la cantidad de dinero necesaria. ¿Cómo me alimentamos a esta multitud? Denle ustedes de comer. Un niño vino, trajo unos panes y unos peces, y Jesús oró y los multiplicó. En medio de esa prueba, en medio de esa situación tan tensa, Dios permitió eso para mostrar que eres Jehová el que provee, Jehová el que suple, Jehová el que multiplica, Jehová el que nos ama y nos sostiene y nos sustenta. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amado, hay veces nos va a pasar eso, pero es justo en medio de la prueba donde tú entendiste la grandeza de Dios. En medio de la prueba tú entendiste que Él es el que provee. Cuando no tuviste nada, cuando tenías el congelador vacío y de pronto te llegó la provisión, tú no lo hubieras entendido si hubieras tenido el congelador abarrotado. Pero después de haberlo tenido vacío, que parece una pista de patinaje artístico sobre hielo, así, vacío, con unas balitas de agua, solamente agua por donde quiera, y alguien, no sé cómo, llegó la provisión de Dios, tú dices, verdaderamente Dios es bueno, maravilloso, misericordioso y proveedor para con su pueblo. Aleluya. Tú lo entendiste cuando estuviste en un hospital, cuando estuviste en una desesperanza. Llegó Dios, se metió en tu historia, te levantó, te sanó, te curó, te abrió puertas, te trajo provisión, te trajo alegría, te trajo gozo. Lo entendiste gracias a esa bendita prueba que pasaste. Gracias a eso. Entonces, en medio de la prueba no te tires a morir. No te pongas a quejarte.
No te pongas a resistirte, porque déjame decirte algo. Dios te va a probar y te va a procesar. Y lo único que podemos hacer si nos resistimos es prolongar en el tiempo, porque ya Dios se metió contigo. Y el producto final que Él quiere hacer contigo lo va a lograr en el tiempo. Él no está apurado. Pero mientras más dóciles seamos, mejor, porque Dios puede trabajar de una manera mejor. Entonces, en medio de esa prueba, descansa. Y quiero que tenga esto presente. Dios tiene el control. Dios sabe lo que hace. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo digo yo? No, mira, le voy a leer una porción de la Biblia, porque déjeme decirle que ese texto está precioso. Es un texto descomunal. Le hablé de Juan, la multiplicación de los panes y los peces, ¿sí? Les hablé de eso, Juan capítulo 6. Mira lo que pasa, mire cómo Dios trabaja con la fe de los discípulos. Mira, Juan capítulo 6, versículo 5, y lo voy a leer, ¿no? Ustedes después lo buscan en casa. Dice: y cuando alzó los ojos, vio que habían venido a él gran multitud. Dijo Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Dice, Jesús dijo, alzó los ojos y vio las multitudes que estaban ahí, una multitud que tenían hambre, y dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan? Escucha eso, el que es el pan de vida, el que puede proveer. A pronto le dice a Felipe, oye, ¿de dónde compraremos pan para darle a esta gente? Y lo que está haciendo es probando la fe de ellos. Y entonces dice, pero esto, mira el verso 6, pero esto decía para probarles. Usted sabe, ¿por qué esto decía para probarles? Pero sigue el verso, dice, porque él sabía lo que había de hacer. Porque él sabía lo que había de hacer. Entonces, cuando tú estás en medio de la prueba, yo quiero que tú tengas ese concepto bien claro en tu mente. Dios sabe lo que hace. Él tiene momentos de escasez, Dios sabe lo que hace. Así que en ese momento viene la voz del enemigo a tu mente, decirte, estás en desesperanza, de esto nadie te saca, tú verás que este va a ser el último suspiro de tu vida. Yo quiero que tú te pares tranquilo, tú reposes y le hables a tu mente y digas, Dios sabe lo que hace. Alguien del barrio viene a decirte, oye, este es tu punto final, ya tú no sales, ya tú no vas a salir afuera, ya tú no te vas a levantar. Tú tienes que decir, Dios sabe lo que hace. Cualquier circunstancia, Dios sabe lo que hace. Dilo conmigo, Dios sabe lo que hace. Así tenemos que decirlo. Amén. No sea amado, mire, cuando tú entres en una tormenta, tú nunca vas a salir igual. Yo quiero que te lleves eso claro. Nunca vas a ser el mismo. Después que tú sales de la tormenta, nunca más eres la misma persona, porque serás transformado en medio de ella. Serás procesado y serás transformado. El mismo salmista en el Salmo 66 decía, porque Dios, tú nos probaste y nos trajiste esa abundancia. Dice, no, como plata nos refinaste, Señor, después de esa prueba. El mismo Job es el ejemplo clásico de prueba en la Biblia. No podemos hablar de prueba sin hablar de Job. Job, que fue probado, esa prueba, amados, aunque fue dura, aunque fue llena de confusión, aunque en momentos determinados tú te sientas ahí, tú dices, no sé por qué está pasando esto, no parece lógico lo que me está sucediendo, amado, tiene un propósito, tiene un sentido, porque Dios no es irracional. Tiene un propósito y tiene sentido, y Él sabe lo que hace. Y es por eso que Job decía, pero tú, Señor, conoces mi camino, tú me probarás y me sacarás a abundancia. Y me sacarás abundancia. Y luego vemos al final, ya en el capítulo 42, cuando ese mismo Job, después de haber sido probado, salió diferente. Porque ahora Job decía, oh Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Mas ahora mis ojos te ven. Ahora yo tengo una perspectiva muy diferente de tu persona, Dios. Ahora yo sé la clase de Dios amoroso que eres. No solo que tienes poder, sino que tienes voluntad para ayudar, y que tienes amor para derramar sobre tus criaturas y sobre tus hijos. Salió diferente, amado. Cuando Dios te procesa, vas a salir diferente. Nunca serás la misma persona. Si pasaste una prueba, te resististe y saliste igual, lo único que hiciste fue reprobar. Vas a tener que ir extraordinario. Hay algunos aquí que han ido a mundiales. Pero Dios va a seguir trabajando contigo. Te va a volver a pasar, te va a volver a dar la materia y te va a poner de nuevo el examen, porque Dios quiere que tú apruebes, porque Él empezó una obra en tu vida y no se va a detener hasta terminarla. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Entonces, así es, Dios nos transforma. Hay una historia, una ilustración muy linda, muy interesante, donde había un hombre que estaba preparando su campo, ¿sabes? Estaba preparando su campo para sembrar. Y de pronto un día llama al hijo
porque en el medio del campo había una gran roca que le imposibilitaba poder sembrar allí. Así que le dijo al hijo, mira, yo necesito, porque yo no voy a poder hacerlo, yo necesito que tú empujes esa roca. Así que dejó al hijo esa tarea, la asignó y él salió por un tiempo. Él salió por un tiempo a hacer algunas compras y dejó al hijo ahí unos meses trabajando. Y el hijo empezó a empujar aquella roca. Lo intentó de miles de maneras, amados. No podía. Era muy grande, muy pesada. Hizo fuerza. Todos los días en la mañana se levantaba. Comenzó a hacer ejercicios para tener más fuerza y hacerlo. Hasta que cuando ya regresó el padre, él con un semblante mustio, le dijo, padre, no pude. Te decepcioné. Yo no pude. No pude mover la piedra. No lo pude mover. Y el padre le dijo, ok, pero escúchame, yo nunca te dije que movieras la piedra. Simplemente te dije, empuja la piedra. Nunca te llamé a moverla, te llamé a empujarla. Pero yo quiero que tú mires ahora, la piedra está en el mismo lugar, pero mírate a ti. Tú estás diferente, tú estás más fuerte, tú estás más fornido. Tú has desarrollado una perseverancia que no tenías y una paciencia descomunal. Tú no eres la misma persona. No te llamé a mover piedras, te llamé a empujarla. Y a veces Dios, amado, nos coloca en esos lugares, empujando piedras. Pero se trata de nosotros. Cuando Dios nos manda nos pone en ciertas tormentas, es por nosotros. Es para hacernos más fuertes, más fornidos, para desarrollar perseverancia, para desarrollar fe, para desarrollar paciencia, para desarrollar madurez, para ser más semejante a su Hijo Jesús. Entonces nunca vas a salir igual de una tormenta. Vas a salir transformado para gloria y honra de Dios. Así que dale gracias a Dios por las tormentas. Dile que está a tu lado, dale gracias a Dios por las tormentas. Aleluya. Ahora mira, yo quiero que tú entiendas, porque cuando Dios te mete en esas tormentas que son benditas, no te envía sin recursos. No te envía sin recursos. Él te envía, Él te hace poseedor de recursos sumamente efectivos y eficaces para que tú en medio de tu tormenta no pierdas el gozo y no pierdas la paz ni te desesperes. ¿Cuáles son esos recursos? Los dio a los discípulos. Lo que pasa es que los discípulos no prestaron atención al recurso que Dios le había dado. Ellos estaban tan llenos de euforia por lo que había sucedido, o escuchando lo que Jesús quería, pero no prestaron atención en cada palabra que Jesús estaba pronunciando, porque cada palabra que Dios pronuncia tiene un propósito, amado. Aquí no todo está en la Biblia para gastar tinta y para llenar espacio. Cada palabra, cada jota, cada tilde, cada signo de admiración, de puntuación, tiene un sentido. Tiene un sentido. Toda escritura es inspirada por Dios. Entonces, Jesús le dice, enseguida Jesús dice, hizo que entraran en la barca, y mire lo que Jesús les dijo. Mire, y Jesús les dijo, entren en la barca para que vayan delante. Esto lo está narrando Mateo, por supuesto. Delante de él a la otra ribera. Nosotros estamos escuchando eso en tercera persona, Nosotros estamos escuchando la narración de Mateo. Pero ¿cómo se escucharían esas palabras si fuera Jesús el que nos las dijera? Imagínese que usted es uno de esos discípulos y Jesús te está diciendo, bueno, muchachos, terminamos este milagro, entren en la barca y vayan a la otra orilla. Entre tanto yo despido a la multitud. Vayan a la otra orilla, entre tanto yo despido a la multitud. ¿Usted captó el mensaje? Vayan a la otra. Vayan a la otra. No escuché, vayan a la otra. Eso, ¿quién lo dijo? Jesús, el que acaba de multiplicar panes y peces. Jesús, el que está sanando a los enfermos. Jesús, el que con el poder de su palabra las cosas acontecen. Le dice, vayan a la otra ribera, vayan a la otra orilla. Yo me quedo despidiendo a la multitud. En otras palabras le dice, ustedes van a llegar al otro lado. Ustedes van a llegar sano y salvo. Lo que pasa es que en medio de la tempestad, en medio del rugir del viento y de las muchas olas, se le olvidó lo que el maestro le dijo. Se les olvidó que él había dicho, vayan a la otra ribera. Amados, muchas veces nosotros en medio de las pruebas, en medio de la tempestad, en medio de la oscuridad, en medio del dolor y la confusión, se nos olvidan que ya Dios nos ha dado promesas poderosísimas que son un mástil para sostenerte en medio de tu tempestad, en medio de tu confusión. Las promesas de Dios son las que nos ayudan a salir al flote. Las promesas de Dios son las que nos permiten alimentarnos y mantener la ecuanimidad y la paz en medio de los momentos más angustiosos que tengamos. Así que cuando tú estés pasando por una dificultad, aférrate a las promesas de Dios. Porque las promesas de Dios nunca
fallan, amado hermano, jamás. Todas tienen cumplimiento. ¿Por qué nos desesperamos en ocasiones? Porque nos olvidamos que hemos sido herederos de promesa. Ustedes saben que Abraham subió al monte Moriah, pero si había algo que lo hizo a él mantener la ecuanimidad y poder adorar y accionar una alabanza allá arriba en el monte, fue precisamente porque estaba apoyado en una promesa que ya Dios le había dado. Y Dios le había dicho a Abraham: en Isaac te será dada descendencia. Y el mismo escritor de Hebreos, cientos de años después, miles de años después, el escritor de Hebreos dice: oye, Abraham iba pensando en cada paso que subía. Estoy parafraseando el texto. Abraham en cada paso ascendente al monte Moriah iba pensando en que Dios es poderoso para levantar aún de los muertos, si fuera necesario, a su hijo y cumplir su promesa. Él estaba confiado en las promesas firmes de Dios, amado. Por eso Pablo lo habla. Por eso Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice: oye, las promesas de Dios son en él sí y en él amén. Son seguras. Cuando habla, hace referencia de nuevo a Abraham, escribiéndole a los romanos. Pablo le dice de Abraham que tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dice, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todas las cosas que había prometido. Él estaba tranquilo, porque Dios es fiel para cumplir lo que prometió. Y en medio de mi tormenta, cuando me rujan los vientos de confusión, yo tengo promesas que me dicen: Jehová es mi Señor, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová me sostiene de su mano poderosa y firme y me dice: no temas, yo te ayudo. Cuando yo estoy en medio de un embravecido mar, yo sé que Dios me ha dicho: porque mío eres tú, yo te redimí, te puse nombre. Aunque pases por las aguas no te anegarán, aunque pases por los ríos no te ahogarán, y si pasas por la llama no te quemará, ni la llama arderá en ti. Es Dios el que prometió. Él está conmigo en medio del dolor. Él está conmigo en medio de las circunstancias adversas. Él está conmigo. Cuando paso por momentos que no puedo entender, que no puedo interpretar bien por lo que me está pasando, entonces yo tengo una promesa, Romanos 8:28, que dice: a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas. Aleluya. Bendito su nombre. Todas las cosas ayudan para bien. Entonces, amados, aférrese de la promesa que Dios habló, de la palabra que Dios habló. Es segura, no cambia, y te va a ayudar en medio de tu confusión a pasar sano y salvo a la otra orilla. Amados, y nunca, este es otro elemento que quiero compartirles, y es que nunca Dios aparta su atención de ti en medio de la prueba. Quiero que sepas que tienes las promesas, que te está procesando, que te está llevando a otro nivel. Pero quiero que entiendas que no estás solo. Él te está monitoreando. Él te está mirando. ¿Y tú cómo usted sabe eso, pastor? Bueno, ellos estaban en una situación, mire la situación que estaban ellos. Remando en medio de una tormenta que ni las manos se veían en la oscuridad. En la parte más intrincada de la noche. En el fondo de la noche. Remando allí. Habían remado tanto que ya no era posible regresar. Porque ya estaban muy lejos de la orilla. Dice el escritor que habían remado cerca de 25, 30 estadios. Eso significa, en términos contemporáneos, significa de 5 a 6 kilómetros. Ya estaban dentro del mar, muy dentro del mar, 5 o 6 kilómetros dentro del mar. Pero además de eso dice que estaban en el momento más crítico, porque estaban en la cuarta vigilia de la noche. En la cuarta vigilia. Usted sabe que se dividía en 4 vigilias. Y eso ya lo habían tomado de los romanos mismos, porque eran las horas en las que ellos hacían relevo en las guardias. La primera vigilia comenzaba a partir de las 6 de la tarde. De 6 de la tarde a 9 de la noche. La segunda vigilia comenzaba de 9 de la noche a 12 de medianoche, a las 12 de la noche. De ahí comenzaba la tercera vigilia de 12 de la noche a 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia comenzaba de 3 de la mañana, ahí donde nosotros oramos, levantamos el clamor, de 3 de la, no se ven los milagros. De 3 de la mañana a 6 de la mañana era la cuarta vigilia. Ahí estaban ellos, cansados, cuarta vigilia, la noche entera remando, manos llenas de ampollas, desesperados, angustiados. Y en medio de esa situación, amado, ¿dónde está Jesús? No puede tener los ojos frente a ellos. Usted sabe, nunca dejó de observarlo, nunca dejó de monitorearlos. ¿Y cómo usted sabe eso, pastor? Bueno, Mateo no lo dice, es verdad, pero ese tiempo sí lo toma Marcos para narrarlo.
Marcos sí toma tiempo para decir, en Marcos capítulo 6, él dice, mire lo que dice, se lo voy a leer y se lo leen en casa, capítulo 6, versículo 47 y 48, dice, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra, orando, Jesús, y dice, y viéndoles remar, en medio de tu situación, los ojos de Jehová están sobre tu vida. Él está controlando tu situación. Él te está mirando desde la cima, observándote en medio de tu desesperación, y en el momento oportuno llegará a socorrerte. La Biblia dice que los ojos de Jehová están sobre los justos de la tierra y atentos sus oídos al clamor de ellos. Él está observando, Él nos está mirando. Él no está ajeno a tu situación. Por eso le dijo a Natanael, ¿sabe? Cuando Natanael fueron a llamarlo para que fuera parte del staff, del equipo de Jesús, ahí fue Felipe, le dijo, ven para que conozcas a Jesús, ven para que conozcas al Mesías, es de Nazaret. Y dice, de Nazaret podrá salir algo bueno podrá salir de Nazaret, pero ven y míralo tú mismo. Y él estaba allí debajo de una higuera, y cuando él iba llegando a Jesús le dijo, aquí viene un hebreo de verdad genuino, en el cual no hay engaño. Y él le dijo, pero ¿de dónde tú me conoces, Señor? Y él le dijo, cuando estabas debajo de la higuera te vi, te observé en tu dolor, te observé en tu clamor. Yo estaba allí y tú pensabas que estaba solo, pero yo estaba escuchándote, yo estaba observándote, yo estaba ahí. Y él dijo, wow, Señor, tú eres el Hijo de Dios. Él está observando tu vida, Él está monitoreando tu vida, y en el momento oportuno el Dios eterno llegará a tu auxilio. Dice que Jesús, caminando sobre las aguas, se acercó a ellos. Caminando sobre la tormenta, llegó a donde estaban ellos para traer grande bonanza a su vida. Amado, yo no sé en qué momento de tu vida tú estás. A lo mejor tú estás en la cuarta vigilia hoy, en el momento más oscuro, pero cuando más oscura es la noche, más cerca está el amanecer de Dios, Cuando más tensa es la situación y la preocupación, Dios viene caminando sobre las aguas. Dios viene dominando la tormenta. Dios viene dominando tus circunstancias. Dios viene dominando tu adversidad y tu preocupación para entrar en tu historia y traer calma a tu corazón. Ese es el Dios que adoramos. Ese es el Dios que tenemos. Entonces tranquilo, porque en la cuarta vigilia de tu vida llegará el Dios eterno a hacer el milagro. En el último momento, antes que suene la campana, ahí llegará el Señor. No renuncie, no tire la toalla, solamente espera un minuto más, porque la mano de Dios se acerca sobre tu vida. ¿Cuántos creen eso, amado? ¿Cuántos creemos eso? Amado, hay algo más que quiero compartir. Voy a compartirlo después de mi esposa. Yo quiero que ella cante una canción. Es una canción que yo había escuchado hace un tiempo atrás, y que nos habla en el Dios que tú y yo creemos. Es el Dios de los milagros. Es el Dios que llega cuando todos se van. Es el Dios que aparece de la nada y muestra su poder. Cuando tú piensas que todo está perdido, cuando tú piensas que ya no hay soluciones a tu vida, que tú piensas que ya lo que te queda es el abismo, es el Dios que te dice, en mis manos te llevo para llevarte justo al otro lado, a la otra ribera. Te voy a levantar sobre los aires y no va a haber abismo que te pueda dominar, porque tú vas a llegar sano y salvo, porque mi vida se ha empecinado en bendecirte. Yo camino contigo, yo te bendigo y te guardo. Mi esposa, por favor, ven aquí, mira. Que abrió el mar en dos y su pueblo en tierra firme caminó. Yo creo en un Dios gran, soberano y fiel, que a la mínima necesidad se ha de ver. Yo creo en el Dios de los milagros. Yo creo en el Dios alto y sublime, en aquel que lo imposible lo hace posible. Yo creo en el Dios todopoderoso. Yo creo en el Dios que cuando todos se van, aparece de la nada y muestra su poder.
cambió, que de la muerte y el pecado me libró. Yo creo en un Dios gran, soberano y fiel, que a la mínima necesidad se ha de ver. Yo creo en el Dios de los milagros. Yo creo en el Dios alto y sublime, en aquel que lo imposible lo hace posible. Yo creo en el Dios todopoderoso. Yo creo en el Dios que cuando todos se van aparece de la nada y muestra su poder. Creo en Dios, creo en Dios, creo en Dios, creo en Dios. Yo creo en el Dios de los milagros. Yo creo en el Dios alto y sublime, en aquel que lo imposible lo hace posible. Yo creo en el Dios todopoderoso. Yo creo en el Dios que cuando todos se van aparece de la nada y muestra su poder. Aparece de la nada y muestra su poder. Aparece de la nada y muestra su poder. Creo en Dios. Aparece de la nada y muestra su poder. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Y qué bueno que ya termino entonces. Que mi última exhortación sea hoy para ti, que nunca apartes tu mirada de Dios. La historia no terminó ahí. Luego uno de los discípulos, el más osado, el más sanguíneo, el de temperamento más efervescente, él le dijo: Señor, si eres tú, yo quiero ir caminando sobre las aguas a donde tú estás. Y Jesús le dijo: ok, Pedro, camina, come on. Le dijo: vamos, ven, camina, camina sobre las aguas. Y ahí Pedro, a través de la fe, amado, comenzó a caminar rompiendo las leyes naturales, comenzó a caminar sobre las aguas, rompiendo la gravedad, rompiendo la lógica, caminando en lo sobrenatural. Y así sucede en nuestras vidas. Siempre que miremos a Jesús y creamos en su palabra, no importa las circunstancias que tú estés viviendo, no importa el momento convulso, Él va a estar contigo y vas a dar paso a paso en victoria sobre tu tempestad. Él va a estar ahí. Lo que no puedes es quitar tu mirada de Él. Apenas Pedro comenzó a observar a su alrededor, apenas comenzó a ver que las tormentas eran fuertes y los vientos golpeaban su cara, él dijo: no es lógico, no es lógico. Y comenzó a hundirse y terminó gritando: Señor, sálvame que me hundo, sálvame, Señor. Y Jesús le dijo: Pedro, ¿por qué dudaste? La clave está ahí, la mirada en Jesús. ¿Sabe que el escritor de Hebreos nos dice que tenemos que correr esta carrera que tenemos por delante de una manera, puesto los ojos en Jesús? Él es el autor y el consumador de la fe. No quites tu mirada ahí. No pongas tu mirada en los vientos a tu alrededor. No pongas la mirada en la gente, en lo que te grita la gente, en el desánimo que te quieren inyectar. No pongas tu mirada ni en tus mismas capacidades, porque son mínimas nuestras capacidades. No pongas tu mirada en lo irregular del camino, en lo áspero que es, porque ya nos fue hablado. Nos dijeron que el camino es angosto y difícil para llegar a la eternidad. Pero sí quiero que pongas tu mirada en el Dios eterno. Porque cuando tú miras a Jesús, cuando tú lo miras a Él, tú tienes esperanza en tu corazón.
Tú tienes fe en tu corazón. Tú tienes paz en tu alma. Y tienes la fuerza necesaria para seguir viviendo, luchando y peleando un paso a la vez. Un paso a la vez. Y teniendo batallas y victorias sobre victorias. Decía el profeta Miqueas: mas yo a Jehová miraré y esperaré en el Dios de mi salvación. Y ese es el mensaje que tienes que llevarte en medio de tu tormenta, amado. Si Dios te empujó a ella, espera en Dios, descansa en Él, míralo a Él. Él es el Dios de tu salvación. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar en esta mañana.